Es la conferencia magistral número 4, que estará a cargo por dos ponentes. En primera instancia el doctor González Cuevas y después el doctor López Batis. Así que, doctor, le dejo el micrófono. Buenas tardes. El tema que me corresponde tratar es el relacionado con las propuestas de cambios a las normas técnicas complementarias para diseño y construcción de estructuras de concreto. Como ya comentó antes alguno de los participantes, en este momento se están revisando el reglamento y todas sus normas técnicas por un grupo de subcomités técnicos, y yo estoy participando en el de estructuras de concreto. Ahí hemos platicado sobre cambios posibles a las normas, y yo les voy a exponer cuáles son los principales, porque no alcanzaría el tiempo de ver todos, pero les voy a platicar más o menos de los principales cambios. Aquí en esta lámina hay una revisión histórica de las normas técnicas a partir de 1966, que es de cuando yo me acuerdo y me tocó vivir. Creo que a Mario le tocó desde antes, pero a mí desde 1966 más o menos. Entonces, en 66 ya se publicó un reglamento, no fue el primero, repito, pero ese reglamento no tenía normas técnicas. En el propio reglamento estaban incluidas todas las normas técnicas, y se usaban esfuerzos de trabajo. En el cuerpo principal del reglamento todo estaba planteado en términos de esfuerzos de trabajo, pero ya se permitía el diseño plástico como algo complementario. La primera versión, que podríamos llamar moderna, es de 1977. Ahí ya todo el cuerpo principal estaba en términos de resistencias últimas, como está hasta la fecha. Y por primera vez en 77 ya aparecieron normas técnicas, con la idea de que el reglamento tenía que ser aprobado en el Congreso, y era muy difícil, era un proceso más largo, y se esperaba que las normas técnicas, como no eran parte del reglamento, sino eran complementarias, como dice el nombre, pudiesen ser modificadas en una forma más ágil. Luego esto parece que no se logró tampoco, porque la modificación a las normas técnicas sigue siendo muy engorrosa por todos los trámites administrativos. Actualmente las aprueba la Asamblea Legislativa, que en esa época no existía, pero la realidad es que la aprobación de los cambios en normas técnicas también se lleva mucho tiempo. Bueno, después del sismo de 85 aparecieron las normas de emergencia, y 2 años después, en 87, apareció una nueva edición, que fue una revisión de las normas de emergencia que se hicieron en forma inmediata después del sismo. Ya después se revisaron con un poco más de calma, y se publicó una nueva edición en 87. En 96 se hizo una revisión que se llamó somera o superficial, no hubo cambios importantes, y después ya se hizo la versión actual, que es del año de 2004. Y como les dije al principio de la plática, en ese momento estamos en un proceso de revisión del reglamento y de todas las normas técnicas complementarias. En el caso de las normas de estructuras de concreto, los cambios que considero más significativos, con mayor trascendencia, serían los que están en esta lámina. Primero, se ha propuesto ya eliminar la F**C, que como saben es un factor de
reducción de la resistencia nominal del concreto F'C, que toma en cuenta que en el proceso de colocación del concreto se tienen imperfecciones que hacen que la resistencia ya del concreto en los elementos estructurales no sea la resistencia de los cilindros de control. Sería el factor principal por haber incluido ese término de F*C en el reglamento. Otro cambio que se ha propuesto es revisar la reducción en la rigidez efectiva EI. Normalmente se usa el módulo de elasticidad del concreto, y para el momento de inercia hay que tomar en cuenta el agrietamiento de las secciones. Bueno, aquí vamos a ver cada uno de los cambios después, pero este es otro cambio importante que se está proponiendo. Se está incluyendo un capítulo de evaluación y reparación de estructuras, que ahora no se menciona. En el caso de las normas de concreto no se menciona este tema, y se está introduciendo también un nuevo capítulo del método de puntales y tensores, que actualmente tampoco está incluido en el reglamento. Vamos a ver el que se refiere a la eliminación del F*C. Bueno, la eliminación de F*C ha sido solicitada desde hace tiempo, principalmente por ingenieros que se dedican a la práctica, que mencionan que les causa dificultades el trabajar con este término de F*C, que no aparece en otros reglamentos de construcción, inclusive reglamentos de otras partes del mundo. Entonces, sí ha habido, repito, solicitudes desde revisiones anteriores en el sentido de eliminarlo y trabajar con F'C, como está en el reglamento de la CI, que es el otro reglamento más usado en nuestro medio, y también otros reglamentos de carácter internacional. No todo el mundo está de acuerdo con eliminar F*C y trabajar directamente con F'C. Se mencionan también argumentos fuertes por la no eliminación. Se dice que habría una disparidad de criterios entre las distintas normas técnicas del reglamento de construcciones, porque, por ejemplo, la de mampostería, pues acabamos de oír la presentación del doctor Hernández Basilio, pues tiene el F*, y la de concreto ya no la tendría. En acero no hay, pero en acero no se justifica el argumento que se usó para incluir desde un principio F'C. Y otro argumento a favor de la no eliminación es que pues es una característica especial del concreto que al ser colocado pueda variar su resistencia respecto al cilindro de control, sobre todo si no hay procedimientos constructivos que garanticen una buena colocación, un buen vibrado, un buen transporte, etcétera. En fin, están esos dos argumentos en el seno del Comité de las Normas Técnicas de Concreto. Pues se ha decidido proponer el cambio, que todavía no es un hecho, ¿verdad?, pero se ha llegado a esa propuesta de eliminar F'C. Se han hecho algunos estudios para ver qué implicaría esta eliminación, y se han hecho los estudios para las distintas acciones. Por ejemplo, vigas de flexión pura, sujetas a flexión pura, se plantearon varias vigas, varios ejemplos, y lo que se hizo fue ver cómo cambiaba la resistencia a flexión pura si se eliminaba F'C.
O sea, no es es un estudio de casos el que se ha hecho, ¿verdad? Plantear muchos casos y ver cuánto varía respecto a la situación vigente y con respecto a la situación que se tendría si se elimina F asterisco C. Entonces, en esa lámina se muestran muchas vigas de distintos tamaños. Aquí está el ancho y el peralte, distintas relaciones de acero, etcétera. Y se calcularon las resistencias a flexión usando F'C y usando F asterisco C. Aquí están los resultados obtenidos. Como se esperaba de la lógica, ¿verdad? Pues casi no hay cambios en el valor del momento resistente calculado de una manera y de la otra. Y casi no hay cambios porque el momento pues es la fuerza de tensión que está definida por el área de acero, por Fy, por el brazo del par, y el brazo del par a la fuerza de compresión casi no se ve afectado por el valor de F'C. Entonces, aquí en esta gráfica están los momentos calculados de las dos maneras, y aquí está la relación del momento sin F asterisco C, o sea, calculándolo directamente con F'C, y el momento con F asterisco C, como se calcularían actualmente, ¿verdad? Entonces, las variaciones, como se puede ver en prácticamente todos los casos, pues son pequeñas, ¿verdad? 5 o 6% en términos generales. Esto es lógico, como mencionaba, pues se puede ver desde el planteamiento de las ecuaciones de equilibrio de flexión, pero fue una corroboración de que aún para distintos tamaños de vigas y distintas relaciones de acero, el cambio es pequeño. También se hizo para el caso del efecto de la fuerza cortante. También a ver, no me la puede regresar. Solo lateral. ¿Cuál es? Y el de arriba es para adelante. Bueno. Estábamos en lo de la fuerza cortante, ¿verdad? Igual para vigas con distinto tamaño de secciones y con distintas cantidades de acero de refuerzo transversal. O sea, aquí se ven estribos, ¿verdad?, de distinto diámetro, de distinta separación, distintos valores de F'C. La conclusión es igual, es hasta menos importante el cambio en este caso, porque en el caso de la fuerza cortante, la contribución del concreto no es una función directa de F'C, sino es una función de raíz de F'C. Entonces, si cambia F'C, pues se siente menos, tiene menos efecto. Y por otra parte, la contribución de los estribos no se ve afectada en nada. La suma de la contribución del concreto y la contribución del acero pues se afecta muy poco por la eliminación de F'C. Después revisamos el mismo efecto en el caso de flexocompresión. Aquí lo que hicimos fue calcular los diagramas de interacción también de distintas columnas. Planteamos columnas de distintos tamaños y distintas áreas de acero, distintos porcentajes de acero de refuerzo, y calculamos sus diagramas de interacción. El de abajo es con F asterisco C y el de arriba sin
F asterisco C, o sea, si se usa directamente F'C, pues lógicamente la columna tiene más resistencia que si se reduce la resistencia del concreto para pasar a F asterisco C. Bueno, y aquí lo que se ve es que cuando la carga axial es baja, pues el caso extremo sería el de flexión pura, pues prácticamente no hay efecto de la eliminación de F asterisco C. Si la carga axial va subiendo, entonces sí hay un efecto más importante, ¿verdad? El caso de mayor impacto sería en compresión pura, porque ahí sí la contribución del concreto pues se ve afectada en una relación lineal al cambiar F'C. Bueno, creo que es otro caso, como les decía, son columnas de distinto tamaño y con distintas cantidades de acero, pero se nota esencialmente lo mismo. Con cargas axiales pequeñas, el cambio es también muy pequeño, y cargas axiales altas, el cambio es grande. Bueno, a regresar. Aquí entonces, en que sí hay un cambio que puede ser significativo, que llegaría a preocupar, la propuesta que se plantea en el seno del comité es compensar esta reducción cambiando el factor de reducción que se usa para columnas. Ahora en las normas técnicas hay un factor de reducción para columnas de estribos y otro factor de reducción para columnas sunchadas, creo que son .70 y .65, o .75 y .70 por ahí. Bueno, entonces lo que se proponía era cambiarlos, el de 70 pasarlo el de 65, no lo sabía yo bien, el que es .70 bajarlo a .65 y el de .65 a .60. Con eso se compensaría esta disminución o este efecto de F asterisco C en el caso de flexocompresión. Con eso terminaríamos el asunto de la F asterisco C y pasaríamos al de la rigidez efectiva EI. En las normas actuales, en la sección 1.4 de análisis y 1.4.1 de aspectos generales, se dice que para hacer el análisis estructural de estructuras de concreto reforzado, se debe tomar en cuenta el efecto del agrietamiento y el efecto del tiempo, de la contracción y del flujo plástico. Se dice también que una manera de tomar en cuenta estos factores es usar un momento de inercia reducido para las vigas y para las columnas. Para las vigas y para los muros agrietados, así dice el reglamento, dice que se puede tomar en cuenta ese agrietamiento usando un módulo de inercia reducido de 0.5 del momento de inercia de la sección gruesa para vigas y muros agrietados. Para columnas y muros no agrietados, dice que se puede considerar el momento de inercia de la sección gruesa sin ninguna reducción. No dice nada para columnas agrietadas. Curiosamente, en el caso de muros, sí distingue entre muros agrietados y no agrietados, pero para el caso de columnas solo habla de columnas no agrietadas y dice que se puede considerar el momento de inercia de la sección gruesa. Para vigas, dice que en todos los casos se debe considerar la sección T con el ancho efectivo de patín,
que se señala en las mismas normas. Entonces, un problema que había es que no había ninguna recomendación o especificación para columnas agrietadas. Este asunto se ha estudiado a la luz de investigaciones recientes de varios autores que recomiendan usar valores de EI menores que los que se usan comúnmente y los que están en otros reglamentos de construcción también. Aquí hay algunas ecuaciones, por ejemplo, estos autores Kuntia y Ghosh proponen estos valores de EI para columnas y para vigas. En el caso de columnas, el módulo reducido lo hace depender de la relación de refuerzo, ρg, de la excentricidad de la carga, E sobre H, y de la relación entre la carga axial aplicada y la resistencia a carga axial pura. En el caso de las vigas, del valor de la relación de refuerzo ρ y de la relación B sobre D. Con esos valores se obtienen factores de reducción pues más importantes que los que se están usando actualmente. Por ejemplo, para ρ de 0.02 y una carga axial del 54% de la resistencia a carga axial pura, se obtiene 0.4 para columnas. Es una reducción muy grande. Para ρ.01, con esta ecuación, se obtiene 0.35, también una reducción bastante significativa. Otros autores de Elwood y Eberhardt, también analizando la base de datos del PIR, proponen una ecuación también, ¿verdad? Y esa ecuación, según los valores de los parámetros que se le introduzcan, llega a valores para vigas de 0.35 del momento de inercia de la sección gruesa. Mario Rodríguez y Restrepo, ayer nos platicó algo, también proponen unas ecuaciones que, para ejemplificar, para un valor de P sobre AG por F'C de 0.30, el valor del momento de inercia que proponen o que recomiendan es 0.46 del momento de inercia de la sección gruesa. En general son valores, como vemos, bastante pequeños en comparación con las prácticas usuales. Bueno, este cambio aquí está una gráfica donde se ilustra, creo que es del artículo de Elwood, esta gráfica, ¿verdad? Aquí está la envolvente fuerza de desplazamiento. Aquí está no se le puede enfocar más, ¿verdad? Es la punto 204, ¿verdad? Dice, sí, la fuerza lateral que corresponde a una deformación del concreto de punto 204, y esta es la fuerza que corresponde a la primera afluencia del acero de refuerzo. Aquí es como definen delta Y, ¿verdad? Esta es para columnas que fluyen claramente, o sea que tienen definida la afluencia, y esta gráfica similar es para columnas que no tienen definida la afluencia. Lo que llaman ellos en su artículo rigidez efectiva es esta que se ve aquí, la pendiente de esta línea, que la definen pues según los parámetros esos, ¿verdad? Para este caso, la que va del origen a la fuerza que resulta
cuando la deformación unitaria del concreto es 0.204. Y aquí es una definición un poco diferente, ¿verdad? Pero también es esta rigidez efectiva. Estas rigideces efectivas son las que ellos recomiendan con sus ecuaciones reducidas que acabamos de ver. Bueno, vamos a pasar al efecto que vemos que tendría una reducción grande de las rigideces efectivas en los desplazamientos laterales de unos edificios pues que planteamos nada más para hacer el ejercicio académico de determinar las gráficas de desplazamiento lateral de los edificios. Este es uno de 3 crujías y 4 pisos, y usamos distintos valores de IG que se ven en esta tabla. El edificio de comparación es sin reducir el valor de IG. El otro, las traves se reduce a 0.5 y en las columnas a 0.7, y en ese tercero la trave a 0.3 y la columna a 0.5, y aquí están las gráficas de desplazamiento lateral contra altura del edificio para esos 3 casos que se analizaron. Los desplazamientos lógicamente se disparan, ¿verdad? Resultan mucho más grandes al reducir el valor de I, pero ya también los desplazamientos que resultan en términos absolutos pues resultan muy grandes. O sea, el usar esos valores nos va a llevar a estructuras muy flexibles que van a tener desplazamientos muy grandes. Aquí hay otra estructura un poco diferente, ¿verdad? De más crujías. Igual hicimos el ejercicio para ver qué desplazamientos resultaban con los distintos valores del momento de inercia. Y aquí hay un edificio más alto, ¿verdad? Pero el ejercicio es fundamentalmente el mismo. Este es uno más. Bueno, aquí hay es otro caso, ¿verdad? Ya de un edificio más grande, ¿sí? Son distintos casos que estuvimos analizando, pero la conclusión pues va siendo la misma, ¿no? Si cambiamos esos valores de I sustancialmente, vamos a tener estructuras muy flexibles. La recomendación del comité hasta ahora, o la propuesta de cambio del comité, es usar 0.5 de IG para las vigas y 0.7 de IG para las columnas. Eran unas gráficas intermedias en los ejemplos que acabamos de ver. Son valores mayores, por ejemplo, que los que recomienda Mario Rodríguez, o los que recomienda también Gosch o él, ¿verdad? Otro cambio es la inclusión de un nuevo capítulo de evaluación y reparación. El antecedente es que en las normas de mampostería de 2004 ya existe un capítulo de evaluación y reparación. Nosotros pensábamos que este tema debía estar incluido en alguna norma que fuese aplicable a los distintos materiales, porque tiene muchos aspectos comunes a los distintos materiales. Pero ahora la única que lo tiene es la norma de mampostería. Entonces lo que tratamos de hacer fue hacer un capítulo muy parecido al que está en la norma de mampostería. Claro, sí hubo necesidad de agregar algunos aspectos particulares del concreto reforzado, diferentes a los de mampostería, pero con la idea de que con el tiempo se pudiese hacer una norma o un capítulo aplicable a todos los materiales.
Más o menos el contenido que se está proponiendo para ese capítulo es uno de definiciones que, si las ven, son parecidas a las que comentó ayer en el curso el ingeniero Óscar de la Torre, o sea, distinguir claramente definir claramente de lo que es reforzamiento, rehabilitación y reparación. Él agregaba un cuarto que creo que le llama mejoramiento o algo así, que no está en nuestra propuesta, pero sí hay un capítulo de evaluación. Y aquí están, no las voy a repetir, aquí las pueden leer, ¿verdad?, las definiciones que se proponen para cada uno de estos términos. ¿Sí? ¿Para media hora? Sí. Para media hora. Es que voy a tomar un poquito más. Bueno, en el capítulo de evaluación, pues se plantea la necesidad de hacer una evaluación, cuáles son los distintos pasos que se deben seguir en la evaluación, la información básica que hay que recopilar, la obligación de hacer por lo menos una inspección en sitio, porque se comenta que a veces se hacen las evaluaciones y ni siquiera va a ver el ingeniero la obra que va a evaluar, ¿verdad? Las propiedades de los materiales, la clasificación del daño, se plantean 5 niveles, y el impacto del daño en el comportamiento general de la estructura. En reparación, en el capítulo de reparación, o en la sección de reparación, se tocarían temas como los que se muestran aquí: reemplazo del concreto, inyección de grietas, qué se hace cuando se corroe el acero de refuerzo, los procedimientos para cambiarlo o para reforzar el elemento, la conexión entre materiales nuevos y existentes. Son temas típicos que caerían en esta sección de reparación. El reforzamiento se refiere más bien a elementos aislados, ¿verdad?, que encamisar elementos que se pueden encamisar con acero o con concreto, lo que se hace ahora de encamisar con fibras de carbono o fibras de vidrio. Se dan especificaciones para el detalle de pasar el encamisado a través de la losa para que no quede un plano débil si no se hace de esta manera, cómo se pueden reforzar los muros de concreto incrementándoles la sección, poniendo elementos en los extremos del muro, y cómo se puede unir el concreto viejo con el nuevo. En este capítulo, por ejemplo, hay temas que no están en la norma de mampostería porque son peculiares del concreto. En el tema de rehabilitación, que sería ya cambiar el sistema estructural o modificar el sistema estructural, se toca la inclusión de elementos nuevos que aumenten la resistencia y la rigidez de la estructura. Se habla de la continuidad que debe existir entre las conexiones de elementos nuevos con la estructura original. Se enfatiza la conveniencia o la necesidad de estudiar la transmisión de las cargas a la cimentación por la presencia de nuevos elementos, los muros de rigidez y de relleno, qué características deben tener para que al rellenar un marco con muros, eso ya trabaje como un nuevo elemento integral, y también se plantea la inclusión de marcos nuevos o contraventear los marcos existentes. Bueno, no hay tiempo aquí de verlo con más detalle, ¿verdad? Ya me están aquí correteando, pero esto sería más o menos el contenido de ese nuevo capítulo de evaluación y reparación. Les decía, también se incluye como nuevo capítulo el tema de puntales y tensores.
Se va a incluir también, como ha hecho el ACI, como un apéndice. No va a estar en el cuerpo principal, sino como un apéndice de las normas técnicas complementarias. Bueno, muchos ya saben en qué consiste el método de puntales y tensores, ¿verdad? El contenido del capítulo va a ser también similar al que tiene el apéndice A del reglamento del ACI. Aquí hay una figurita de cómo sustituir el concreto continuo en una ménsula por una serie de armaduras, que es la parte fundamental del método de puntales y tensores, y también en la propuesta de cambio pues se plantea con detalle cómo analizar el problema de los nudos, que es otro aspecto interesante del método de puntales y tensores. Bueno, aquí hay otra figurita para ilustrar la sustitución de una viga completa por una serie de puntales, tensores y nudos. Bueno, no hay ninguna figura, ninguna lámina, pero otro punto que se discutió en el seno del comité fue el de estructuras compuestas de concreto y acero. O sea, como las columnas que tienen un alma de acero estructural y están rodeadas de concreto, o al revés, ¿verdad? Un tubo de acero, por ejemplo, relleno de concreto. Esto pues se analizó si debía estar en la norma de concreto o en la norma de acero, porque corresponde a las dos. La decisión que se tomó fue dejárselas al comité de acero, por una razón básica, no porque no quisiéramos trabajar nosotros, sino porque en el comité de acero se adelantaron y habían hecho ya una propuesta bastante amplia, bastante elaborada. Nos la pasaron a nosotros, la revisamos, sí les hicimos algunas sugerencias, pero pues pensamos que si ellos ya habían hecho el trabajo no tenía sentido duplicarlo y quizá llegar a una doble reglamentación, ¿no? Una en la norma de concreto y otra en la norma de acero. Entonces les dejamos el tema a ellos, ¿no? Y el mérito de presentarlo, desde luego, ¿no? Pues eso sería lo que les podría platicar de los avances que se tienen en el comité o subcomité de estructuras de concreto que está revisando las normas. Muchas gracias por su atención. Ya le robé unos minutos a mi compañero, el doctor López Batis, pero él estuvo de acuerdo, lo aclaro. Gracias. Esperemos a que pongan la presentación, va a ser breve, tratando de respetar la hora que nos asignaron. Lo que a mí me parecía más importante es que el doctor González Cuevas nos presentara cuál es la visión que se tiene actualmente para la revisión de la versión 2004 de la norma técnica complementaria de concreto, que ya nos mostró algo, ¿no? Entonces, en el caso de un servidor, ahí está. Como estamos hablando de normas y de los reglamentos en general, se me ocurrió poner esta figura que es del SMIE, de un trabajo que hizo el SMIE, en donde muestra cuál es la manera de densidad en la República Mexicana, cuáles son los estados y municipios que cuentan con algún reglamento, independientemente que esté bien o no. Al menos hay reglamento. Y podemos ver que andará llegando al 50% de la superficie del territorio nacional con algún reglamento. La mayoría de los reglamentos que se trabajaron o que se tienen en stock en el SMIE, se luego que tienen muchas deficiencias, pero al menos hay algo que seguir, hay algo que tratar de cumplir. Bueno, suponiendo que toda la República tuviera reglamento ya y que todos tenemos la obligación de respetarlo, bueno, entonces tendríamos que estar evitando lo que comenté ayer, nuevamente la vuelvo a mostrar. Estamos hablando consistentemente de viga débil, columna fuerte, y bueno, en un edificio relativamente nuevo, en la vecindad de en el año del 99 se presenta este colapso, ¿no? Donde
evidentemente tenemos dimensiones notablemente diferentes entre el elemento horizontal, o los elementos horizontales, y el vertical. Si pensamos que la resistencia a flexión es aproximadamente proporcional al peralte, pues este va a ser más resistente que este, ¿no? Pues ahí ya estaba catalogado como un elemento de columna débil, viga fuerte, probablemente, ¿no? Es una primera visión. Pero entonces, aunque tengamos reglamento, hay que seguirlo, y hay que seguirlo bien, además. Y si nos están pidiendo que tratemos en la medida de lo posible, y esa es la función, creo yo, del reglamento, de lograr este tipo de mecanismos, pues hay que lograrlos. En este caso no se está logrando, probablemente por un error de supervisión desde el proceso de diseño estructural. Y bueno, siguiendo con algo, nosotros podríamos ir a visitar también un edificio de Puebla, perdón que sea tanto de Puebla, pero pues es que estamos ahí, del sismo del 99, y pues todos hubiéramos dicho es que no había estribos, ¿no? Bueno, a lo mejor no había estribos porque el edificio fue diseñado y construido con un reglamento viejo. Está bien, para el momento en que fue construido se respetó el reglamento vigente, pero como bien comenta el doctor González Cuevas, en la nueva propuesta de norma técnica complementaria que pudiera ser seguida por otras partes de la República Mexicana, pues me imagino que está el planteamiento de revisar el cumplimiento de los edificios viejos a la luz de la nueva normatividad. Entonces, en este caso, desde luego que no hay estribos, pero era necesario, al ser una estructura tipo A, porque es una escuela, creo que es la universidad, debe haberse revisado y en su momento reforzado, ¿no? No esperar a que el sismo nos dijera, oye, se te olvidó reforzarla, ¿no? Igual esta, ¿no? Entonces, ese planteamiento de incluir la evaluación, revisión y evaluación y refuerzo de edificaciones existentes me parece bastante interesante, aunque me imagino que va a ser un librotote, ¿no? Si van a incluir todos los temas va a ser un librotote. Otra de las cosas que también hay que poner énfasis, creo yo, es la supervisión no solo durante el proceso de construcción, sino también durante el proceso de diseño, incluso arquitectónico. Si nosotros tenemos un edificio viejo exactamente en la colindancia, sin ninguna holgura, pues nosotros tendríamos que respetar a cierto punto la holgura en la colindancia. Vamos a perder algo de dinero, espacio, sí, pero vamos a evitar esto, ¿no? O bien, si nos entercamos como estructuristas en ocupar, o como dueños en ocupar hasta lo que me permite la colindancia, que en realidad legalmente no me lo debe permitir, y si yo me enterco en eso, violando la normatividad, creo, pues debería de haber colocado aquí un apoyo y hacer el análisis en consecuencia, ¿no? No únicamente empotrar en la base, sino también aquí tener un apoyo y revisar mi estructura con base en los elementos mecánicos que me resultaran, tomando en cuenta el apoyo que me genera este edificio antiguo, que está desde antes que el que yo construí. Bueno, esto es una cosa que yo quería también comentar, ya lo comentó el doctor González Cuevas, en cuanto a los valores de las rigideces o de los factores que afectan al valor EI para el análisis elástico que hacemos, con base en el cual obtenemos los elementos mecánicos de análisis. Bueno, aquí todavía ya hay bastante luz, ya lo están tomando en cuenta, nada más yo quisiera comentar a la luz de un estructurista, está definido como muros y vigas con agrietamiento. A mí me gustaría más que se definiera como muros y vigas donde se desea formación de articulaciones plásticas, porque las columnas también se van a agrietar, todo se va a agrietar, pero no todos no en todos voy a generar o voy a proponer la formación de articulaciones plásticas. A mí personalmente sí me gustaría que hicieran ese cambio en la nominación. Y luego, si nosotros mantenemos, que no necesariamente es el sentir de la mayoría de los estructuristas y de los miembros de la academia, si seguimos manteniendo la idea de diseñar por desempeño y de verificar ductilidades, verificar desplazamientos relativos de entrepiso y verificar un montón de cosas, la no presencia o la no aparición de mecanismos de falla indeseados o indeseables como cortante, adherencia, problemas en la unión vía-columna, entonces sí sería necesario promover el uso de análisis incremental, lo que le llaman empujón o pushover. Entonces, desde luego que no se puede plantear de repente en la norma, bueno, de aquí en adelante hay que hacer pushover y con base en el diseñar, hacer 2
uno con las resistencias nominales para el diseño de los elementos donde deseamos las formaciones de articulaciones plásticas, y uno considerando la sobreresistencia probable, máxima probable en estas zonas de articulación plástica, para obtener los elementos mecánicos con los cuales yo diseñe todas aquellas partes que quiero que permanezcan elásticamente. Entonces no lo podemos imponer, pero sí sería bueno, al menos en las escuelas de ingeniería, ir incluyendo esos temas para ir sensibilizando al estudiantado, y que bueno, el futuro no muy lejano, yo me imagino, se nos va a requerir como estructuristas hacer análisis de este tipo. Bien. Bueno, entonces nos piden verificar un montón de cosas, y todo para tratar de lograr un comportamiento de viga débil y columna fuerte. Bien, una de las preguntas que con cierta regularidad hacen los estructuristas, bueno, muchos de los rubros, en realidad no sé, no me dan las herramientas o no tengo las herramientas en este momento para revisarlo. Esas son de las cosas que también nos deberíamos de preocupar en dar la normatividad, lo que establece la normatividad que tengo que revisar, y por ahí dar alguna luz sobre cuáles herramientas podría yo usar para revisar todos estos rubros, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, es el desplazamiento relativo de todos los elementos estructurales, no nada más de entrepiso. El estructurista se concreta a hacer, nos concretamos a hacer un análisis elástico o dinámico, y nada más revisamos las diferenciales de los desplazamientos entre piso. Pudiera ser que una viga, cuyos dos nodos se desplazan horizontalmente lo mismo, yo suponga que tiene un desplazamiento relativo nulo, y no, tengo una doble curvatura brutal que está generando un desplazamiento relativo inaceptable. Entonces yo debo de estar consciente de que debo revisar todos los elementos, no nada más los de entrepiso. En general, si reviso los de entrepiso, en la mayoría de los casos es suficiente, pero hay casos en que no. Esto no me lo voy a brincar, son los cambios que se dieron en las normas técnicas en la versión anterior. Entonces, se completa bastante, creo yo. Hay el aspecto de durabilidad, que lo dejan tal cual, creo. Aspectos relacionados con los concretos de alta resistencia, que también lo dejan tal cual. Bastante bien. En cuanto a marcos dúctiles, sí me gustaría hacer algunos comentarios en relación con miembros en flexión, flexocompresión y sobre todo en unión vía-columna y algunos aspectos de adherencia. Esto me lo voy a brincar. ¿Y esto para qué era? Ah, ya sí. Bien, tomando en cuenta una sección simplemente reforzada, sujeta a flexión, podemos hacer un análisis de momento curvatura y ver cuál es la influencia de parámetros como F'C, aumentándolo, como, ¿aquí qué era? Es un aumento de Fy, si mal no recuerdo, ¿sí? Aquí es un aumento del área de acero, y aquí es un aumento de la cantidad de acero en la zona en compresión. Entonces es bien importante ver que únicamente cuando yo muevo el acero, o preferentemente cuando yo incluyo un incremento en el Fy o en la cantidad de acero, en más o menos la misma proporción, porque ya lo comentó el doctor, son prácticamente proporcionales, la resistencia a flexión se incrementa. Y si yo tengo el descuido de colocar una mayor cantidad de acero, por ejemplo, me salen 3.01 varillas, le digo, pues ponle 4, y resulta que estaba yo considerando 4.200 y me dan varillas de 6.000, digo, pues más mejor, podríamos decir, pues no. Estoy aumentando la cantidad de acero y además incrementando el Fy, incremento la resistencia en esa misma proporción, pudiera ser en una viga y no necesariamente en una columna en la misma proporción, y eso me pudiera modificar mi mecanismo de falla, ¿no? Fortaleciendo la viga y debilitando la columna. Y otra de las cosas que también debo de contemplar es que en la medida que yo incremente la cantidad de acero en tensión, o bien el esfuerzo de flexión en tensión, decremento en un cierto porcentaje la capacidad de deformación. Bueno, tomando en cuenta eso, yendo a un tema muy específico, pero que sí me interesaría que también fuera contemplado alguna vez, es, si nosotros consideramos las cuantías límite que me permite la normatividad para proporcionar mi acero de refuerzo longitudinal en vigas, está bien en cantilever, si yo uso la cuantía máxima, desde luego que me va a quedar una sección chiquita, la más chiquita posible, pero si hago mi análisis momento curvatura, yo voy a tener una rigidez negativa después de la afluencia. Entonces, estrictamente hablando, eso no sería aceptable desde el punto de vista de análisis estructural. Lo toleran la mayoría de los programas, no se inestabilizan, pero esto, en principio, no sería muy adecuado, ¿no?
Entonces, bueno, habría que pensar si esto es correcto desde el punto de vista de respetar la cuantía máxima con el valor que estamos dando de 0.75 veces la cuantía asociada a la falla balanceada. Esto se puede presentar. Ahora, si nos vamos a las cuantías mínimas, podemos demandar niveles de deformaciones unitarias en el acero de refuerzo en tensión tales que la deformación unitaria sea mucho mayor que la defluencia e incluso incursionemos en la zona de endurecimiento por deformación, y es probable, si suponemos que el área de acero permanece invariable, que entonces las expresiones de diseño no serían válidas, ¿no? Porque estaríamos teniendo un esfuerzo en el acero mayor que Fy. Bueno, son algunos puntos que también podrían revisarse alguna vez. Afortunadamente en la norma se nos presentan incluso ya figuras de este tipo, donde no queda duda sobre cuáles son las características del detallado que debemos de respetar, tanto en vigas como en columnas, cuáles son las características de los dobleces que tengo que hacer, cómo los tengo que hacer en cuanto al acero de refuerzo transversal. Eso me parece bastante bien, muy interesante. Y hablando específicamente de columnas, para evitar esto, traigo algunos resultados de un colega Sakai del 92, donde está probando unas columnas con la misma cuantía de refuerzo longitudinal. Lo único que está variando es la cuantía, el producto de cuantía por el esfuerzo de fluencia al refuerzo transversal. Aquí tenemos 40, vamos a pensar que es el esfuerzo confinante, 40 kilos, 60 kilos, 44 kilos y 21 kilos. Desde luego que mientras más esfuerzo confinante, mayor capacidad de deformación. No se incrementa la resistencia porque está definida por la cuantía de refuerzo longitudinal, pero la capacidad de deformación está definida principalmente por el acero de refuerzo transversal y su configuración. Entonces, me gustaría concentrarme en estas dos, que son aproximadamente iguales en valor de esfuerzo confinante, 44 y 40, pero este tiene estribados interiores. Todo el refuerzo longitudinal está arriostrado, en este caso no, y aquí sí se logra una ductilidad del orden de 2 o 3, y en esta nada más se alcanza la resistencia a la fluencia y luego falla, una ductilidad unitaria. Entonces, a la luz de estos resultados, es conveniente tratar de promover, sería difícil obligar, que se use, que todo el refuerzo longitudinal quede arriostrado, nos da un mejor comportamiento ante cargas cíclicas reversibles. De ese mismo trabajo se instrumentaron los estribos y se pudo ver, nada más, todos estos son prácticamente de la misma familia, con estribos interiores, y esta es de esta familia, únicamente con estribo externo. La línea roja significa el esfuerzo confinante cuando fluye, el esfuerzo confinante de fluencia, perdón. Entonces, todos los elementos que se probaron en esta serie, cuando alcanzaron su resistencia o su definición de falla, todos afortunadamente estaba fluyendo el acero de refuerzo transversal. Entonces se usó de manera óptima, podríamos decir, lo cual no sucede en este caso, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de buscar un buen comportamiento y además buscar el eficiente uso del material, pues hay que tratar en la medida de lo posible de hacer configuraciones del acero de refuerzo transversal como la que afortunadamente está en la norma, ¿no? Esta es una figura de la norma. Está muy bien. Nos está señalando que todo el acero de refuerzo longitudinal lo tratemos de arriostrar. En muchos casos no se puede, pero en la medida de lo posible tratemos de hacerlo. Son otras figuras de la norma. A mí me parece muy bien que estén esas figuras. Y bueno, yéndonos un poco a cortante, al parecer permanece esta expresión como la contribución de resistencia al corte del concreto, invariante, independientemente del nivel de desplazamiento o de deformación o de rotación que le demandemos al elemento estructural, que permanece sin variación, aunque ya hay algunas propuestas, bueno, ya hay una variación de la cuantía mínima de acero de refuerzo por tensión diagonal, que también parece interesante, haciendo algunos números de los valores de F'C que podríamos usar en el medio, entre 200 y 500 kilos por centímetro cuadrado. Esto nos da del orden de 3.1 a 5. Entonces, esta expresión cambia para valores estándares de concretos que usamos en el medio, si esto hacemos los números, nos quedaría exactamente con esta misma forma, pero entre 3.1 y 5. Si fuera F'C 200, entre 200 y 500. Entonces, esto está interesante, me parece bien, pero lo que sí me gustaría que también se contemplara es, nos dicen adecuadamente o de una manera bastante clara, cómo calcular el cortante
demandado en un elemento lineal, en este caso viga o bien columna, en el cual deseo que se formen articulaciones plásticas en los extremos. Está bastante claro, se puede calcular de manera bastante fácil, que es lo que debe, la esencia de un reglamento, debe ser sencillo para que se use, y con base en él, independiente, si el elemento lineal va a ser parte de un marco dúctil, como aquí dice, para determinar la cantidad de acero de refuerzo transversal, yo tendría que eliminar la contribución del concreto. Entonces el concreto permanece invariante, pero si lo hago marco dúctil, de repente lo afecto por un factor 0, y nada más estaría trabajando el acero de refuerzo. Bueno, hay algunas propuestas que toman en cuenta esta degradación paulatina de la resistencia ante carga cíclica reversible, que puede ser por adherencia, puede ser por corte, alguno de esos dos mecanismos, pueden ser los dos. Y hay propuestas que me permitirían, si esta es la relación de cortante incidente en un elemento lineal contra rotación, y este sería el comportamiento representativo de flexión, también podríamos graficar cuál sería el comportamiento representativo de la resistencia al corte, que estrictamente desde que se presente el agrietamiento tendríamos cierta degradación. Pero en la mayoría de los casos, en la mayoría de las propuestas, algunas reglamentarias, otras en trabajos de investigación, se acepta que la degradación formal, o la degradación que podríamos considerar, iniciaría después de la afluencia, ¿no? Entonces, bueno, vamos a aceptar que permanece invariable la resistencia al corte y después de la afluencia por flexión empieza a reducirse. Lo que me interesa es garantizar que por flexión yo alcance una cierta ductilidad. Si sigo la regla, lo que me indica la norma técnica complementaria del Distrito Federal, en realidad yo voy a andar hasta por acá, ¿no? En realidad es muy conservador. La propuesta del Distrito Federal desde el punto de vista de corte en elementos lineales, a la luz de algunas propuestas japonesas y estadounidenses, les voy a mostrar aquí alguna, resulta muy conservador. No está mal. Pero no tenemos holgura económica como para estar poniendo más dinero del que deberíamos en un elemento estructural. Si eso no estorba el procedimiento constructivo y si no afecta significativamente en el costo de la construcción, me parece bien. Pero también me parece adecuado que el ingeniero sepa hasta qué niveles de ductilidades podría esperar antes de que se le presente que la resistencia al corte es menor que la resistencia a flexión y que la probabilidad de que se presente la falla por corte existe. Eso también sería bueno, ¿no? Entonces, lo que tenemos ahora es el reglamento del Distrito Federal me da una expresión invariable. Y lo más seguro es que esté por acá arriba, ¿no? Muy bien. Pero pues hay que ver otras propuestas, ¿no? Ahí. Esta es una de ellas, no sé si aparezca en el ACI, es una propuesta de Ashheim que la hizo en el año 2000, en donde está la contribución del acero, la contribución del concreto, y la contribución del concreto la van a variar, bueno, hay dos partes, la contribución del concreto que se parece mucho al 0.5 raíz de F'C por el área de la sección, y aquí interviene la contribución de la carga axial. A mayor carga axial, a cierto límite, desde luego, incrementa la capacidad de corte del elemento, y aparece este nuevo elemento, este K, este nuevo parámetro K, que va a variar desde 1 hasta 0. 1 sería cuando la ductilidad es unitaria, y va a ser 0 cuando la ductilidad es 4, ductilidad de desplazamientos. Entonces, una propuesta interesante, bastante sencilla, que la podríamos usar, o que podríamos considerarla en algún momento. Ahora, probablemente no esté todavía en la norma, en la norma ACI, ni siquiera como apéndice, porque bueno, aquí interviene un valor de teta por ahí, creo que acá, en donde el autor propone igual a 30 el valor, sin dar una justificación sólida, ¿no? Entonces todavía hay algo por ahí no muy sólido. Hay otra propuesta del AIJ, el reglamento japonés, en donde dice la resistencia total de un elemento de concreto reforzado sería la contribución del mecanismo de armadura más una contribución de arco, del mecanismo de arco. Este serían puntales y tensores más un mecanismo de armadura. Y estos van a variar en función del nivel de rotación plástica que yo desee en los extremos de mi elemento estructural. Suena razonable. Y a la luz de resultados experimentales tiene bastante precisión, muy buena aproximación. Entonces estas son algunas propuestas que podrían empezar a considerarse para la revisión de elementos de concretos sujetos a corte, ¿no? Ahí. Bien.
Ahora, en la norma previa al 2004, teníamos esta expresión, si mal no recuerdo, para definir las longitudes de desarrollo, longitudes de anclaje. En la norma del 2004, y creo que va a permanecer en esta otra, se hizo una modificación de este tipo. Bien, en donde meten este parámetro KTR, o se incluye más bien este parámetro KTR, que es un índice de refuerzo transversal. Tiene que ver con la configuración relativa entre el refuerzo transversal y el longitudinal. Eso está bien. Y también interviene el valor del recubrimiento y de la separación de las barras. Eso nos lleva a valores de longitudes de desarrollo considerablemente mayores que los que teníamos con la expresión del reglamento anterior. Eso ya está en el ACI desde el 89 y ahora se incluyó en el reglamento del Distrito Federal del 2004. Bueno, aún con eso nos permite saber qué longitudes de desarrollo yo debo aplicar, pero aún con eso se me pueden presentar problemas de adherencia en barras continuas dentro del cuerpo del elemento lineal. Puede ser columna o puede ser viga. ¿Y por qué? Bueno, de analizar una viga, estas son las pruebas del profesor Kaku de 1998, si mal no recuerdo, entre dos puntos consecutivos dentro de una barra que está en una viga sujeta preferentemente a flexión, se revisó cuál es la demanda de adherencia de dos diferentes tipos de barras que están dentro de la sección. Una de esquina y una en el interior del núcleo. Y se pudo graficar, el profesor pudo graficar la demanda de adherencia contra el deslizamiento de la barra en relación con el concreto de la vecindad. Entonces se pudo ver que esta varilla, que está en la vecindad del límite del elemento estructural, tuvo un mejor comportamiento por adherencia que la que está dentro del núcleo. Pero no tiene nada que ver, o tiene muy poco que ver, la posición de ellas dentro de la sección transversal. Si a esta que está dentro del núcleo la arrostran, pues cambia radicalmente la resistencia, variando en prácticamente 100%. Entonces, es importante la posición de la varilla dentro del elemento. Desde luego, si todas están arrostradas, las que están dentro del núcleo van a tener un mejor comportamiento que las que están en la parte extrema del núcleo. Pero todas aquellas que estén arrostradas van a tener mucho mejor comportamiento que las no arrostradas. Entonces, eso son algunos resultados de los 90 que afortunadamente ya están siendo consideradas en la propuesta del ACI y de nuestro reglamento con estos parámetros, ¿no? Y para terminar, tomando en cuenta una de las propuestas del AIJ también para revisar adherencia dentro del aseo de refuerzo longitudinal de elementos lineales, ya sea demandado por corte, por el mecanismo de cortante de armadura, o bien por el estado de flexión cuando se conforma el mecanismo, tomando en cuenta la demanda de tensiones y de compresiones en una barra que va a lo largo de todo el elemento estructural, sería la diferencial de esfuerzos en la barra, y esta sería la demanda de esfuerzos de adherencia. Tomando en cuenta esas demandas de adherencia, se hace una revisión, y en el trabajo de un alumno del posgrado en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, se puede llegar a ver que si nosotros usamos barras, aún con la propuesta reglamentaria del 2004, si usamos varillas con diámetro mayor a 1 pulgada, podríamos tener esfuerzos de adherencia demandados mayores que los resistentes y podríamos tener corrimiento de las barras respecto al concreto. Algo que, desde luego, no deseamos. Si no hay adherencia, ya no hay concreto reforzado. Ya para terminar, el problema de la unión vía-columna, lo que deseamos es que permanezcan en comportamiento elástico, aunque tengamos algo de agrietamiento, que no tengamos, si nosotros vamos a graficar el cortante incidente en el panel contra la deformación del panel, tengamos un comportamiento de este tipo y no de este. No nos confundamos, disipa un chorro de energía, sí, pero el panel no debe disipar energía, el panel debe permanecer elástico. Entonces, este es el que debemos buscar, y entre otras cosas, se debe revisar por corte, y también se debe de revisar, déjenme avanzar, por adherencia. Y la demanda de adherencia, desafortunadamente para esta barrita, donde aquí voy a tener, si se forma una articulación plástica en estos extremos, voy a tener una tensión a la falencia y una compresión a la falencia, la demanda de esfuerzos, o de diferencial de esfuerzos en este segmento, va a ser igual a la que tengo en toda una trave, ¿no? Entonces aquí es bastante severo la demanda de esfuerzo de adherencia,
Y por el momento, déjenme brincarle, el reglamento del Distrito Federal, y creo que el de la ACI se mantiene también en estos términos, me dicen, cumple con esto, y no vas a tener problemas de adherencia. Bueno, pues hay algunos resultados de Kitayama y del profesor Otani, que desafortunadamente ahorita está cansado y no está, en donde, bueno, aunque tengamos la relación del la dimensión de columna contra diámetro de la varilla mayor que 20 en todos los casos, lo que está graficando aquí es, entre un extremo de columna y el otro, la barra que pasa a través de la unión, se está graficando aquí la deformación unitaria medida. Estas son deformaciones unitarias de tensión, y esperaríamos que aquí variaran a deformaciones unitarias de compresión. No se está dando, está tensada la barra y en el otro extremo está tensada la barra. Entonces la barra está totalmente corriendo respecto al concreto. En esta donde tenemos una relación de H de la columna contra diámetro de la varilla de 23, mayor que 20. Ahora, las dos son 31, pero definitivamente esta tiene un mejor comportamiento que esta otra, va de tensión a compresión. Esta, para la mayor demanda de desplazamientos, sigue siendo de tensión a tensión. Pues bueno, lo que quiero comentar es, existe una propuesta interesante sustentada en el análisis de equilibrio de la unión, tomando en cuenta algunos resultados experimentales como este y algunos resultados analíticos como este otro, tomando en cuenta degradación de resistencia y degradaciones de rigidez, y se llega a una propuesta de este tipo, la cual pues, no está complicada, ¿no? Está bastante trabajable. La relación de dimensión de columna contra diámetro de la varilla pues, tendría que ser mayor o igual que este valor. No es complicado, se podría trabajar, y desde mi punto de vista pues, sería bastante más razonable que usar este valor de 20 simplemente. Bien, esto es de losas que platicamos ya ayer. Nada más haría algunos comentarios al respecto en relación con lo siguiente. Este es el patrón de grietas de una prueba que se hizo en Tsukuba para un edificio de 7 niveles, escala natural, al cual se le aplicó carga lateral cíclica reversible con una distribución triangular invertida. Este eje era marcos, este también, y en este eje central había un muro en la parte central. Bueno, podemos ver que el agrietamiento por flexión, debido a este patrón de cargas en la losa, abarca todo el ancho de la losa. Este es otro trabajo. Es un trabajo de Suzuki en uniones vía columna en donde hay losa. Ya sea en el trabajo del marco completo o bien en un subensamble de unión vía columna, podemos ver que la losa, aquí es el nivel de deformación unitaria demandado en el acero de refuerzo de la losa. Podemos ver que está fluyendo prácticamente todo el acero de refuerzo en la losa, al menos en la condición última. Bien, entonces, si nosotros vamos a tratar de fomentar o a tratar de lograr el comportamiento de viga débil, columna fuerte, y ese yo también lo espero cuando se conforme el mecanismo, pues el mecanismo es cuando tengo las resistencias últimas. Entonces el mantener el ancho de losa que me da la norma, que no es toda la losa, en la mayoría de los casos no es toda la losa, podría generarme algo inadecuado, algo que no me permita lograr el mecanismo de viga débil, columna fuerte. Estoy fortaleciendo la viga y no estaría mal pensar para la condición última, si vamos a hacer un diseño dual, un diseño revisando servicio y revisando la falla, al menos para la revisión de falla, considerar la contribución de toda la losa en la resistencia para los elementos horizontales, que son las vigas de los marcos. Pues por el momento estamos acotando el ancho de losa a un valor definido en función del ancho del peralte de la misma. Entonces no estaría mal empezar a pensar en la posibilidad de contemplar todo el ancho de losa con el acero que está trabajando en ella. Estas son las propuestas que se están dando en la norma, al menos en la de 2004, me imagino que no van a cambiar, y sí
invitaría yo a que se pensara en considerar todo el ancho de la losa para evitar un mecanismo de este tipo. Bueno, es lo que traíamos el profesor González Cuevas y un servidor para hablar en general sobre lo que es la norma de concreto reforzado, que se está modificando desde el punto de vista de algunos estructuristas que nos gustaría que se revisara. No sé si tengan alguna pregunta. ¿Nos alcanza tiempo o ya no? Ya no hay tiempo. Bueno, mañana o bien al rato, si quieren hacer alguna pregunta al profesor y a un servidor, con gusto. Gracias. Bien, muchas gracias, doctor López Batis. Doctor González Cuevas, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y también les haremos entrega de un reconocimiento nuevamente a los dos por su brillante participación y agradeciéndoles siempre que ustedes estén con nosotros. Muchas gracias. Bueno, nuestra siguiente actividad es una mesa redonda, por lo que les voy a pedir un receso de 10 minutos para poder organizar aquí algunas cuestiones técnicas. Les pido que seamos puntuales en 10 minutos y para también aprovechar el coffee break, que es el último de la tarde.